Ganaba más limpiando que con mi profesión en México. Bienvenidos a Love Adventures. Aventureros, en este video les vamos a platicar nuestra experiencia en Irlanda trabajando. Todo, los pros, los contras, cómo nos trataron, cuánto ganamos, el proceso para poder empezar a trabajar, dónde buscar, todo. La forma más fácil de conseguir trabajo es por medio de contactos, amigos, porque hay ocasiones en las que los mismos trabajos piden a las personas que están trabajando recomendaciones y los toman más en cuenta. Hay ocasiones, de hecho, que tú vas a dejar tu currículum y no te toman en cuenta porque alguien ya recomendó a alguien más. Entonces, eso fue mi situación. Conocí a una chica que de inmediato me dijo, oye, en el lugar donde yo trabajo van a buscar, ¿te interesa? Pues sí, yo iba llegando, era la primera semana, fue rapidísimo, todo perfecto. Y bueno, con respecto a mi caso, yo me tardé una semana más en encontrar el trabajo que Janie. Afortunadamente encontramos a esta chica y la oportunidad se presentó y rápido entró. Pero en mi caso se intentó igual con conocidos. Créanme que aquí sí funciona mucho tener contactos. Podría caer un poco en nepotismo, yo lo sé, pero así es como funciona aquí. Entonces, entre amistades te van recomendando y es muy fácil que te encuentren un trabajo. Bueno, en mi caso yo estaba iniciando. Lo que hice fue buscar en las diferentes plataformas, LinkedIn, Indeed, grupos de WhatsApp, también por Facebook intenté, que me intentaron chamaquear. Tengan cuidado porque hay muchas estafas. Dejé demasiados currículums en los establecimientos, última semana de febrero, principios de marzo. Yo no sé si fue por la temporada, pero no había muchos letreros de estamos buscando personal. De ninguno de los que fui a dejar a los lugares me contestaron. Me recomendaron cambiar el CV. De hecho, cambiamos el formato porque hay un formato aquí que se llama Europass. Les vamos a dejar el link en la descripción de cómo hacer tu formato europeo de tu CV. Y sí, justo cuando hice ese cambio fue que por medio de Indeed me contestaron de 2 lugares. Tristemente de un lugar no se acomodaban los horarios con la escuela, entonces pues no pude aplicar, pero de otros restaurantes sí me aceptaron, me hicieron una llamada para una prueba. ¿Cuántos currículums mandaste en Indeed? Más o menos. Si hacemos un total de todos los que fui a dejar, los que mandé por correo, todo eso, fácil fueron unos 50, 60 currículums que envié. Antes de que alguien te contestara. Y de los cuales me contestaron solo 2. Entonces yo les recomiendo, revisen muy bien su CV. En mi caso estaba aplicando a lo que fuera, mesero, estaba aplicando para kitchen porter, para todo eso. Yo no tengo experiencia en nada de hospitalities, nada. Me dijeron algo que no quería yo hacer, pero pues sí, ponle un poquito de aquí, un poquito de acá. Total, o sea, no es un trabajo que tengas que estar súper experimentado, pero pues sí te ayuda a que digas que estuviste en algún lugar, ¿no? No estaba muy de acuerdo con eso, pero pues solo así me hicieron caso. Entonces ya dirás tú si lo modificas o no. Pero bueno, justo así fue que me llamaron, tuve una entrevista en un restaurante, fue una prueba para kitchen porter. Entonces fui a la prueba, en ese mismo día me dijeron, ¿sabes qué? Hay otro chavo que ya tiene más experiencia que tú, entonces pues vamos a optar por él. Pero por ciertas circunstancias de la vida, no se quedó él porque les dijo que ya tenía en otro lugar, que muchísimas gracias. Entonces me marcaron y me dijeron, ¿sabes qué? Si se fue este cuate, ¿quieres entrarle? Y yo como seguía buscando, dije, pues, no me importa porque pues yo lo que quiero es ya tramitar mi PPS. Dale, vámonos. Y sí, me contrataron, empecé casi una semana después que Janie a trabajar. Acá no es tan complicado encontrar un trabajo. Digo, tienes que aplicarte porque también si lo buscas no queriendo encontrarlo, pues se te va a dificultar, ¿no? Pero no. Aplica en muchos lugares, aplica en todos. Deja los currículums, ve a los lugares y di, quiero hablar con el manager. No se lo dejes a cualquier persona que esté ahí porque no les hacen caso o lo tiran. Entonces di que quieres hablar directo con el manager, deja el CV o en algunas ocasiones di estoy dispuesto para trabajar ya. Ahorita, hazme la prueba de una vez y si te quedas así. Y no te desesperes, no pienses que a la primera te van a decir que sí, no vengas con esas expectativas, es que dijeron que rapidísimo uno encuentra, no es tan sencillo, él tuvo que dejar más de 50 currículums, hemos conocido a personas que más de 100 currículums tuvieron que enviar, dejar, buscar, pero al final encuentras. ¿Necesitas un número de seguro social? Algo así, se llama PPS number. Con eso te descuentan tus impuestos y ya estás registrado para trabajar. Pero para poder conseguir ese PPS necesitas antes trabajar y para poder trabajar te lo piden. En algunos trabajos no te piden el PPS, ellos te ayudan a tramitarlo. Lo único que tienen que hacer es emitirte una carta.
simple carta. Tu primer trabajo te tiene que tramitar una cartita que tiene que ser membretada. Si no es membretada, no te la van a aceptar y te la van a rechazar como 3 veces. Tiene que ser membretada, tiene que venir firmada y tiene que decir que tú estás trabajando desde qué fecha ahí. Entonces, cuando yo entré, pues no tenía mi visa, no tenía mi PPS number, pero me aceptaron. Yo ya tenía, nosotros ya teníamos la cita para la visa, entonces me dijeron, bueno, sí, entonces te va a llegar muy pronto, iba a ser antes de tu primer pago, porque aquí pagamos mensual. Entonces, solamente me prestas tu GenIV, se llama la visa, cuando te llegue, y tu PPS. ¿Y cuánto ganabas ahí, Jamie? Yo ganaba el mínimo es de 11.30 la hora, y si estaba haciendo 40 horas a la semana, hazle cuentas. Yo ganaba ahí 12,50 € por 21 horas a la semana, 22 horas a veces. Obviamente apenas salía para la renta, pero igual me estaban descontando el 40% de mi ganancia por lo del PPS. Yo estaba ganando más que lo que ganaba en México. Ganaba más limpiando que con mi profesión en México. No sabía si reír o llorar. Claro, hay que entender que aquí pues es otra economía, ganas en euros, pero gastas en euros. Obviamente aquí se gasta más. Aquí, si no trabajas más de 20 horas, de verdad no alcanza. No, tienes que contemplar que 20 horas es pagadas al mínimo, no te alcanza para la renta, no te alcanza para pagar la alimentación, menos si quieres ahorrar. O si piensas renovar tu curso, no te van a dar los números. Tienes que trabajar en un solo trabajo, más de 20 horas, o conseguirte otro trabajo, porque sí es permitido. O sea, sí te puedes aventurar a tener 2, 3 trabajos. He conocido gente que tiene hasta 4. Es un método para que puedas ahorrar, para que te alcance en pagar todos los gastos. El tema de la vivienda es una pesadilla, es muy caro. También en cuestión de restaurantes, Dublín es una de las ciudades más caras de toda Europa. Y los supermercados son la opción, o sea, tú prepararte. Nos hemos dado cuenta que algunas veces que hemos ido al súper es casi lo mismo que pagábamos en México, pero porque tú te lo preparas. Pero si ya compras algo preparado, te va a salir muy caro. Entonces es cuestión de administrarte bien y obviamente te van a salir bien las cuentas si te administras. Ya les haremos otro video solamente de gastos para que vean dónde es mejor comprar, también en los supermercados. Les vamos a mostrar todo el costo de vida. Muchos nos preguntan, ¿cómo pagaron sus viajes? ¿Por qué se la viven todo el tiempo gozando? Y justo queríamos hacer este video para que se transmitiera también la parte que se sufre. No solo es viajar y disfrutar y lo bonito. También nos hemos sacrificado un poquito. Dejamos nuestros trabajos en México para venir acá. Los trabajos de aquí pues sí son muy diferentes. Y pues obviamente no era válido lo que habíamos estudiado en México, ¿no? Aquí venimos no con un título. Venimos también con el curso de idiomas para perfeccionar nuestro inglés, conseguir al principio cualquier trabajo para tramitar todos tus papeles, es lo que te recomiendan. Entonces de inicio no puedes como que, no, me voy a esperar a encontrar una oportunidad. No digo que no se pueda, o sea, por ejemplo en mi caso que toda mi vida me he dedicado a la parte comercial, bien puedo conseguir trabajo en ese ramo, pero es un poco más tardado porque hay algunas habilidades que sí te las pueden patrocinar las empresas para que te cambien la visa, pero no es tan sencillo. Justo ventas es una en la que sí se puede, pero lleva un proceso muy largo. Entonces lo mejor es llegar y conseguir de lo que sea, no importa, para que puedas tramitar tu PPS, que es lo que nosotros hicimos. Tramitamos la visa desde antes de venir, la cita. A las 2 semanas que estábamos aquí tuvimos la visa y después pudimos entrar a un trabajo. A la semana del trabajo, 2 semanas, ya teníamos la carta para el PPS y así justo se pudo tramitar. Entonces una vez recibida la carta del PPS, ya puedes con más tranquilidad pues buscar a lo mejor de tu ramo. Lo que te recomiendan al principio es el primer trabajo que te digan que sí te aceptan. Entra y quédate por lo menos un mes para poder tramitar correctamente tu PPS. Claro, bueno, aquí depende también si es un lugar bueno, que te están pagando bien, que puedes solventar tus horarios con la escuela, pues quédate, o sea, puedes ahí hacer a lo mejor carrera, pero si estás buscando a lo mejor otra cosa, quieres aplicar a un Critical Skills en tu carrera para que te patrocine una empresa, pues entonces sí, ya, busca y muévete. Por tema de estudios, puedes trabajar solamente 20 horas. Realmente no tienes ningún problema si consigues otro trabajo o si en el mismo trabajo te dan las 40, 50 horas. Hay ocasiones en las que puedes hacer hasta 50 horas a la semana. No vas a tener problema con migración, que muchas personas, oye, pero voy a tener problemas, me van a decir algo, no voy a poder renovar. No tienes ningún problema. ¿Y por qué no tienes problema con migración? Porque el trabajo te va a ayudar. Tú tienes que mencionarlo, pero también ellos ya saben, ya tienen experiencia. Te van a ayudar
registrando un sueldo un poco más alto. Entonces no va a haber problema con las horas. Y otra cosa importante, muy importante, es checar cómo te pagan, porque pues en mi caso me pagaban semanalmente. No está tan mal porque a nosotros nos cobran la renta semanalmente y con eso podíamos cubrirlo, pero en el tema de Janie no. Pagaban mensual. Al final de mes te vamos a pagar. Ay, no alcanzaba. Qué bonito cuando llegaba, pero era mucho tiempo de espera. Sí, porque, por ejemplo, fue su primer trabajo. Entonces, todo el primer mes no tenía nada de su sueldo. O sea, se tuvo que esperar hasta el siguiente. Considera que los taxes o impuestos que te están descontando sin tener la PPS, te los van a regresar. Ese claro. 40% te lo van a regresar. No es una pérdida. Al final sí va a ser una ganancia. Y es como si fuera un ahorro, porque al final pues te va a llegar ese dinero de golpe y pues te puede servir para que lo ahorres si quieres hacer una renovación o si quieres salirte de viaje. Yo trabajaba limpiando un gimnasio. 4 pisos, con alberca, con saunas, con spa. Muy bonito. Entraba a las 5 de la mañana. El problema es que donde vivimos no hay buses 24 horas. Y está lejos. Entonces me levantaba a las 3 de la mañana y a las 4 salía con scooter para llegar en 1 hora al trabajo. En esa temporada hacía muchísimo frío, entonces me llegaron hasta nevar. Se descompuso el scooter. Hicimos un video del scooter y la verdad nos decepcionó al mes. Al principio estaba súper bien, nos encantó, nos sentíamos como niños con nuevo juguete. Pero al mes nos dimos cuenta que se descompuso, que ya no empezó a prender. He mandado muchos correos, nos repusieron algunas piezas, pero no queda. Ya tenemos un mes con el scooter descompuesto y no queda. Ay, fue todo un martirio. Janie muy temprano se salía, se cayó 2 veces del scooter. Y tuvimos que comprar una bicicleta. Con la bicicleta hacía más tiempo, hacía 1 hora y media. Son subidas y bajadas, entonces estaba bien pesado. 1 hora y media, me salía a las 3:30 de la mañana para poder llegar. Y lo mismo, con muchísimo frío, a veces lloviendo. Llegó un momento en el que tenía que irme en taxi porque ya no quería, ya no quería irme en bicicleta, o hacía tanto frío que decía, no, hoy no. Los taxis me cobraban 28 euros aproximadamente 28. Hacia el trabajo. Entonces, cuando todavía no tienes tu PPS number, en lo que se está tramitando, más o menos tarda como un mes, no te pagan completo. Te descuentan el 40% de tu sueldo, que casi es la mitad en realidad. Y todo lo que ganaba en ese trabajo se iba en taxis y taxes. A mí me contrataron para Kitchen Porter, que es lavar platos. Pero yo tenía esa idea errónea de que el Kitchen Porter solo lava platos. Y no solo es lavar platos. Tienes que lavar también utensilios de cocina y los tienes que tener rapidísimo esos para que los tenga el chef. También me tocaba recibir toda la comida en las mañanas y almacenarla en 3 diferentes almacenes. Preparar también las salitas para la tarde. Tenía que pelar cebolla, cortar verduras, lavar verduras y pues todo tenía que estar como rápido. Pero tú dices, bueno, pues es que son cosas simples, sí, son cosas simples, pero se junta demasiado, o sea, es un caos. Y yo he escuchado en otros lugares que hay 2 por lo menos, 2 kitchen porters que hacen todo ese trabajo y en mi caso estaba yo solo. Oh, Dios mío, qué cosas, no me imaginaba lo que era. A mí me gusta mucho la cocina, pero no, obviamente no es lo mismo tú estar en tu cocina y cocinar a estar en una cocina con un montón de gente, y más porque era un restaurante muy importante de este lado porque está enfrente del estadio Aviva Stadium. Todos los fines de semana el restaurante estaba llenísimo. Solo me capacitaron un viernes, el otro kitchen porter, y el sábado, ¡pum!, empezamos, Ernesto. Muy bien, como yo no tenía experiencia, me comió el tiempo, me comieron los platos, me comió todo. Entonces fue un desastre total. Dije, bueno, vamos a seguirle, no importa. Sabía que tenía que ser más rápido, pero ni modo, o sea, así es esto. Vamos a darle, no hay que tirar la toalla. Pasaron más semanas y pues iba mejorando, obviamente. A mí me pagaban un poquito más. Yo tenía 22 horas. Trabajaba solo sábados y domingos, de 9 de la mañana a 10:30 de la noche. Estaba entre comillas bien porque tenía disponible toda la semana para buscar otro trabajo, pero se fue complicando un poquito más la situación, ya que si pues has trabajado en cocina sabrás que algunas veces, no sé si sea de suerte, es mi primer lugar de cocina y no tengo experiencia en otro, pero los chefs son un poco complicados y me tocó unos que pues sí, obviamente eran muy intensos, son como artistas. No, algunos son complicados. Tuve la mala suerte que el mío sí era así, al grado que en ocasiones gritaba, aventaba las cosas. Total, como que se fue un poco degradando la relación que tenía con él. Al principio era muy bien,
platicábamos todo tranquilo, pero después como que se fue degradando la situación. Hubo un momento en el que yo ya no soportaba estar ahí, porque el chef sí hizo una de cosas que ya caían yo creo que un poco de grosería, burla. Un día un chef mexicano tuvo que cubrir a los demás y se dio cuenta de la situación platicando con él, ¿no? Y yo me quedé pensando, es que soy yo, pero él me dijo, güey, no eres tú, yo me estoy dando cuenta y no, está loco, aparte ya tiene fama. A mí los otros chefs me han dicho que sí tiene fama de que grita, que está loco, que avienta las cosas. Entonces por eso muchos no le trabajan y tiene tanto rotación de kitchen porter. Ese fin de semana que pasó lo del chef mexicano, me di cuenta que no era yo, que sí estaba pasando por una situación complicada con este chef, y entonces pues nada más esperé a mi carta, pero yo ya estaba harto de ese lugar. Al y final, coincidió que Janie también. Sí, se juntó, los dos estábamos cansados, ya físicamente nos sentíamos muy desgastados porque ambos trabajos eran muy demandantes, estar todo el día en la cocina o pararse desde muy temprano casi sin dormir. Cuando me pasó todo eso a mí, cuando ella intentó hacer un cambio de horario con su jefa y no se lo dio, aunque tenía disponibilidad de hacerlo, solo porque no quiso hacerlo, entonces dijimos, ¿sabes qué? Estos trabajos sí los tomamos para tramitar nuestros papeles, para obviamente pagar nuestros gastos, la renta, pero no, hay que darnos también un tiempo. Y vamos a cambiar de trabajo. La vida por completo y con muchas cosas me estaba diciendo, aquí no es. Entonces fue la mejor decisión. Creo que a los dos nos dijo la vida, aquí no es, muchas veces. Ella se cayó del scooter. Me caí 2 veces del scooter. Me lastimé mucho las rodillas. Estaba toda moreteada. Después se rompió el scooter. Tuve que empezar a manejar. Resulta que era muchísimo más tiempo y era cansadísimo. En la mañana pues hacía tanto frío. O sea, ahorita sigue siendo frío, pero ya en la temporada estamos grabando en mayo. Ahorita son las 9 de la noche y miren cuánta luz hay. Pero en esa temporada amanecía tarde, anochecía temprano, hacía muchísimo frío, nos tocó nevada, nos tocó viento, nos tocó mucha lluvia. Sí. Entonces no era el momento y no era el lugar. Y actualmente yo ya conseguí otro trabajo. Estoy en un hotel también limpiando. Estoy de housekeeping, estoy limpiando habitaciones en un hotel y ya vamos a buscar un segundo trabajo también. Entonces nos llegó la oportunidad de tomar un viaje. Solo un fin de semana porque iba a haber Bank Holiday, le llaman aquí a los puentes. Y dijimos, bueno, ¿y si nos vamos de viaje en el Bank Holiday? Porque él ya estaba pensando en renunciar. Dice, yo ya renuncio, tomamos un viajecito, nos despejamos un poco. Tú de todas maneras ese día no tienes que trabajar. Y le dije, ¿sabes qué? Yo también, ya estoy cansada, vamos a renunciar, nos vamos de viaje y con calma buscamos otra cosa. Ya tenemos nuestra carta del PPS, ya estamos cansados, vámonos. Y cumplir nuestros objetivos, porque uno de los objetivos principales de venir era seguir viajando y conociendo lugares. Digo, por algo estuvimos como preparando todo esto para que pues se pudiera hacer viajes y pues era el objetivo principal y no lo habíamos hecho. No habíamos podido viajar a ningún lado, ni siquiera aquí dentro de Irlanda. Lo más lejos, muy cerca de aquí de nuestra casa, que es como lo más lejano de la ciudad, pero no habíamos podido salir. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tomar un respiro, vamos a renunciar los dos, vamos a entregar todo bien y nos vamos. ¿Por qué no conseguir antes trabajo? Y todos nos decían, no, pero consigan antes trabajo, espérate. Sí, estoy de acuerdo, yo soy de esa idea, obviamente. Pero si nuestra idea era viajar, no podía meterme a otro trabajo y decirle, ¿sabes qué? Me voy a ir 3-4 días. Pues no, obviamente no podíamos hacer eso. Entonces, nuestro plan fue muy claro, los dos vamos a salir al mismo tiempo. Creo que se acomodó muy bien todo el timing. Dijimos, vamos a salirnos, vamos a viajar. Aprovechamos pues este Bank Holiday para salir a varios lugares y pues fue lo que hicimos. Renunciamos y nos fuimos a viajar. Así que muy pronto les vamos a traer los videos de Ámsterdam, Luxemburgo e Italia. Aventureros, esta ha sido nuestra experiencia de trabajo acá en Irlanda. Nos tardamos un poquito, pero yo creo que fue porque justo caímos en un bache. Fueron mes y medio, 2 meses medio complicados. Sí nos costó un poco de trabajo adaptarnos. Ahorita ya sentimos un poquito más de confianza en todo y de hecho ya estamos pensando también en una renovación. Tengan mucho en cuenta para buscar trabajo todos estos consejos. De todas formas vamos a seguir haciendo videos. En los comentarios déjenos si quieren saber algo en específico. Vamos a intentar informarles más de Irlanda. Suscríbanse, déjenos en comentarios qué otros temas les interesa conocer y nos vemos en el siguiente Love Adventures.